Tema 1 del módulo 5, estudios estadísticos. Bueno, pues vamos a explicar una serie de parámetros de conceptos de estadística. En primer lugar, vamos a explicar lo que es una variable estadística. Una variable estadística es una característica que nosotros queremos estudiar. Vamos a ver los tipos de variables estadísticas que hay. Tenemos las variables cualitativas, que son aquellas que no se pueden expresar con números. Por ejemplo, el estado civil de una persona, el equipo de fútbol preferido, el partido político que se vota. Luego tenemos otro tipo de variables estadísticas que son las cuantitativas, que son aquellas que sí se pueden expresar con números. Dentro de estas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que solamente pueden tomar un número. Por ejemplo, número de hijos. Una persona puede tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no puede tener 1,7 hijos. Pues como solamente puede tomar un valor, se dice que son discretas. Las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Por ejemplo, el peso. El peso entre 50 y 60 kilos, pues habrá personas que tengan un peso de 51, por ejemplo, 3 kilos, otras que tengan un peso de 58,3 kilos, etc. Por tanto, este tipo de variables son continuas porque pueden tomar muchos valores, en realidad infinitos valores. 51,3, 51,33, 51,38, etc. 51,359. Bien, otro parámetro es lo que se llama la población. La población es el grupo de personas u objetos que vamos a estudiar. Se representan con la letra P. En la práctica es imposible estudiar a toda la población, porque suelen ser demasiado grandes. Imaginemos que queremos estudiar a toda la población de España, pues sería un estudio muy complicado porque habría millones de personas a estudiar. Por lo tanto, en la práctica lo que tenemos que hacer es tomar un grupo más pequeño que represente a toda la población. Por tanto, vamos a hacer lo que se llama una muestra. La muestra es una parte de la población más pequeña que es representativa y sobre la que vamos a estudiar la variable estadística. El número de individuos de la muestra se representa con la letra n mayúscula. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 2. Supongamos que hacemos una encuesta a 50 personas. El tamaño de la muestra en este caso sería 50, donde se le va a preguntar cuántos tipos de parques conocen. Entonces habrá personas que conozcan 0 parques, otras que conozcan 1, otras personas que contestan que conocen 2 parques, otras 3, otras 4 y algunas pocas conocerán hasta 5 parques. Los resultados entonces serían 0, 0, 0, 0. Todas estas personas no conocen ningún parque
Personas que conocen un parque, pues habría 10. Personas que conocen dos parques, habría 16. Personas que conocen tres parques, habría 11. Personas que conocen cuatro parques, habría 4. Personas que conocen 5 parques, habría solamente 2. En total tenemos 50 personas. El tamaño de la muestra, n, es igual a 50. Bueno, ahora vamos a definir una serie de parámetros. Tenemos en primer lugar los valores de la variable estadística. Los valores de la variable estadística pueden ser 0, personas que no conocían ninguno, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 parques que conocían algunas personas. Por tanto, el total son 6 valores. Estos valores los vamos a representar con la letra X. Entonces, el X1, el primer valor vale 0, el X2, el segundo valor, vale 1, el X3 vale 2, el X4 vale 3, el X5, quinto valor, vale 4 y el sexto valor valdría un 5. Esos son todos los valores que podemos tener. Vamos a definir ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor y se representa por la letra n sub. Vamos a ponerlo en forma de tabla. Entonces, en primer lugar, vamos a poner los valores x sub i, que ya hemos visto que puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, pues vamos a poner entonces la frecuencia absoluta, que lo vamos a representar con la letra n sub i.
Entonces el 0 se repetía 7 veces, pues la frecuencia absoluta es 7. El 1 se repetía 10 veces, la frecuencia absoluta 10. El 2, 16 veces. El 3 se repetía 11 veces. El 4 se repetía 4 veces y el 5 2 veces. Si sumamos todos los números de la frecuencia absoluta, vamos a obtener el tamaño de la muestra, que es 50. También podemos representar lo que se llama la frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la letra N mayúscula I. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, N sub I, que será igual al valor que tenemos en cada fila, sumándole los valores anteriores. Entonces, el primer valor es el 7, el segundo será 10 más el valor anterior, 10 más el valor anterior, 10 más 7, pues la frecuencia absoluta acumulada, 17. El siguiente valor de la frecuencia será el valor que tenemos más el anterior, 16 más 17, es decir, ¿dónde está esto? 16 más 17, 33. Siguiente valor, 33 más 11, que será igual a 44. Siguiente valor de la frecuencia absoluta acumulada, 4 más el anterior, igual a 48. Y por último, el valor 2 más el anterior, 48, igual a 50. Así que ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. También podemos poner la frecuencia relativa, que se representa con la letra F sub I. Entonces, la frecuencia relativa, que se representa con la letra Fi, sería igual, se obtiene al dividir la frecuencia absoluta, no la acumulada, sino la frecuencia absoluta normal, entre el tamaño de la muestra. Es decir, la F sub I será igual a la frecuencia absoluta minúscula entre el tamaño de la muestra, que es N. Por tanto, la frecuencia relativa en el primer caso sería 7 entre el tamaño de la muestra, que es 50, sería igual a 0,14. Siguiente sería 10 entre el tamaño de la muestra, igual a 0,2. Siguiente, 16 entre el tamaño de la muestra, 0,32. Siguiente, 11 entre el tamaño de la muestra, 0,22. Siguiente, 4 entre el tamaño de la muestra. Y por último, 2 entre el tamaño de la muestra, entre 50, será igual a 0,04. Bueno, pues estos valores que tenemos aquí representan la frecuencia relativa Fi. Y por último vamos a definir un último parámetro, que es la frecuencia relativa acumulada, que se representa con la letra Fi mayúscula. Frecuencia relativa acumulada, que consiste igual que la absoluta acumulada en coger cada valor y sumarle el anterior. En el primer caso es 0,14, en el siguiente es 0,2 más 0,14 igual
a 0,34. Siguiente, 0,32 más 0,34, 0,66. Siguiente, 0,22 más 0,66, 0,88. Siguiente, 0,08 más 0,88, 0,96. Y por último, 0,04 más 0,96, 1. Y esta sería la frecuencia relativa acumulada. Ahora vamos a ver cómo podemos organizar la información. Hay varias maneras de organizar la información. Uno es mediante tabla, que ya lo hemos visto en la pregunta anterior, o mediante gráficos. Dentro de los gráficos tenemos de varios tipos. Tenemos por una parte el diagrama de barras. En un diagrama de barras, lo que vamos a representar en el eje horizontal, los valores de X sub Y, y en el eje vertical, las frecuencias absolutas, N sub Y. Entonces los valores serían 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, 0 parques, personas que conocen 0 parques. 1, personas que conocen un parque. 2, que conocen 2 parques. 3, 4 y 5. Y la frecuencia absoluta, pues sería 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, personas que conozcan 0 parques, ya vimos que había 7, pues tendríamos que levantar una barra con una altura de 7. Personas que conozcan un parque, vimos que había 10, pues tenemos que levantar una barra con una altura de 10. Personas que conozcan 2 parques, vimos que había 16, pues tenemos que levantar una barra con 16. Personas que conozcan 3 parques, había 11, tenemos que levantar una barra con una altura de 11. Personas que conozcan 4 parques, había 4, tenemos que levantar una barra con una altura de 4. Y personas que conozcan 5 parques, solo hay 2, pues una barra con una altura de 2. También tenemos el diagrama de sectores. Para ello lo que hacemos es dividir el círculo en tantos sectores como valores tenga la variable. El tamaño, los grados, el ángulo de cada sector dependerá de la frecuencia relativa de cada valor. Entonces tenemos que multiplicar 360 grados, que es lo que mide el círculo completo, por la frecuencia relativa. De esta manera vamos a obtener un círculo
Y ahora tendríamos que representar cada valor, unos más grandes, otros más pequeños, un ángulo determinado, dependiendo de el valor de cada uno. También podemos representar un histograma. El histograma es similar al diagrama de barra, pero se usa para variables continuas, cuyos valores van en intervalos. La altura de la barra depende de la frecuencia absoluta. Y además hay que indicar la marca de clase, que sería la media de cada intervalo. Vamos a ver un histograma como un ejemplo. Tenemos un ejemplo, personas apuntadas a un gimnasio. Según edades, tenemos personas entre 15 y 24 años, personas entre 25 y 34 años, entre 35 y 44 años, entre 45 y 54 años, entre 55 y 64 años y entre 65 y 74 años. Pues bien, personas entre 15 y 24 habría 20. Personas entre 25 y 34 habría 41. Entre 35 y 44, 29. Entre 45 y 54, 15. Entre 55 y 64, 4. Y entre 65 y 74, 1. En total, 110. Bien, entonces ahora, ¿cómo haríamos un diagrama, o sea, un histograma? Pues pintamos parecido al diagrama de barra, pero ahora tenemos que poner las edades. Entre 15 y 24, entre 25 y 34, entre 35 y 44, entre 45 y 54, 55 y 64 y entre 65 y 74. Aquí ponemos la frecuencia absoluta: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Y ahora vamos a levantar una barra para cada edad. Entre 15 y 24 tendríamos 20. Pues tenemos que poner una barra de una altura de 20. Entre 25 y 34 tendríamos 41. Entre 35 y 44 tendríamos 29. Entre 45 y 54 tendríamos 15. Entre 55 y 64 solo 4 personas. Y entre
65 y 74, solo una persona. ¿Cómo se calcularía la marca de clase? Pues la marca de clase sería, en primer caso, 15 más 24 entre 2 igual a 19,5. Es decir, hacemos la media de los dos valores del intervalo. Si queremos hacerlo para la edad entre 25 y 34, pues sería, y así lo tendríamos que calcular para cada tramo de edad. Por último, vamos a explicar el análisis de resultados. Para analizar los resultados tendremos que utilizar los parámetros estadísticos. ¿Cuántos tipos de parámetros estadísticos tenemos? Pues vamos a ver. Los parámetros estadísticos pueden ser centrales o de dispersión. Los centrales son la media aritmética, la moda y la mediana. Y los de dispersión pueden ser el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por la media aritmética. La media aritmética es la media de los valores. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de media aritmética. El ejemplo número 7. Tenemos las notas de un alumno que ha sacado 4, 5, 7, 10, 4, algunos valores se repiten, 7, 6, 5, 5 y 7. Bien, hay una manera de hacer la media que es un poco más bruto, que sería la media consiste en sumar todos los valores. Sumamos todos los valores y ahora lo dividimos entre, contamos los valores que hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lo dividimos entre 10. Entonces, en este caso, la media nos va a salir 6. Esta es una manera de hacerlo, pero es más exacto y más correcto hacerlo por medio de la frecuencia absoluta. ¿Cómo se haría con la frecuencia absoluta? Pues la media haciéndola con la frecuencia absoluta consiste en coger cada valor y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. En este caso el 4 se repite 2 veces, lo multiplicamos por 2. El 5 se repite 3 veces, pues por 3. El 6 solamente aparece una vez, pues por 1. El 7 se repite 3 veces y el 10 se repite una vez, lo multiplicamos por 1. Entonces cada valor lo hemos multiplicado por el número de veces que se repite y, igual que antes, lo dividimos entre 10 y el resultado de la media nos va a salir igual, 6.
¿Qué ventaja tiene este método? Pues que al hacerlo de esta manera, en el caso de que haya muchos números, pues nos ahorraríamos mucho trabajo y reducimos la probabilidad de equivocarnos. Vamos a explicar ahora la moda y la mediana. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite. En nuestro caso, los dos valores que más se repetían o se me repite son el 5 y el 7. El 5 porque se repite 3 veces y el 7 que también se repite 3 veces. Pues en este caso habría dos modas, el 5 y el 7. En la vida cotidiana, la moda es aquello cuando se está de moda o se viste de moda, se pone uno lo que más se pone la mayoría de la gente, ¿no? Lo que más se repite en la calle. Pues la moda en la estadística es el valor que más se repite. Y en este caso, pues hay dos modas, 5 y 7, porque los dos se repiten 3 veces. Si solamente hubiera un valor que se repite más que los demás, pues solamente habría una moda. La mediana. La mediana es el valor que se encuentra en la posición central. En nuestro caso, tenemos un 4, un 5, un 6, un 7 y un 10. Estas son las notas del alumno, pues el valor que está en la posición central es el 6. Luego la mediana es el valor que está en el centro, el 6. ¿Qué pasaría si tuviéramos valores pares? Vamos a suponer otra nota más, que hubiera otra nota más, y vamos a suponer que hubiera un 3 y las mismas notas de antes. El 4, el 5, el 6, el 7 y el 10. ¿Cuáles serían en este caso la mediana? Pues hay dos valores en medio, el 5 y el 6. ¿Cuál es la mediana? Pues como hay dos valores en medio, la mediana es la media de los dos valores que están en medio. 5 más 6 entre 2, 5 y medio. Por tanto, en este otro caso, la mediana sería 5 y medio. Bueno, vamos a ver ahora los parámetros de dispersión, que ya hemos visto antes, que eran el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a ver el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. El rango sería, en el caso de las notas, 10, que es la nota más alta, y la nota más baja, 4. Nos olvidamos del 3 que pusimos aquí para explicar la mediana. Este valor ahora lo quitamos y vamos a suponer que la nota más alta es 10 y la nota más baja es 4. Pues el rango es 10 menos 4, o sea, el rango es 6. Vamos a ver ahora la varianza, que se representa con la letra S mayúscula, cuadrada, con un 2. La varianza es el valor medio de la distancia de los cuadrados de cada dato a la media aritmética. Vamos a poner una hoja nueva y vamos a volver otra vez al ejemplo de las notas. Teníamos las notas que eran un 4, un 4, un 5 que se repetía 3 veces, un 6, un 7 que se repetía 3 veces y por último la última nota un 10. Bien, vamos a poner una serie de tablas para ver esto de la varianza con más detenimiento. Vamos a representar en primer lugar
Bueno, en primer lugar vamos a poner los valores X, Y, que son un 4, un 5, un 6, un 7 y un 10. Después vamos a poner las frecuencias absolutas. El 4 se repite 2 veces, el 5 se repite 3 veces, el 6 una vez, el 7 3 veces y el 10 una vez. Ahora vamos a poner los valores X sub y, pero al cuadrado. Entonces vamos a poner 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. 5 al cuadrado, estos valores de aquí, al cuadrado. 5 al cuadrado, que es 25. 6 al cuadrado, que es 6 por 6, 36. 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Y 10 al cuadrado, que es 10 por 10, 100. Y por último vamos a calcular un producto, una multiplicación entre x sub i al cuadrado por n sub i. Es decir, vamos a coger estos valores de aquí y los vamos a multiplicar por la frecuencia. El primer caso es 16 por 2. 16 por 2, este valor por la frecuencia sería 32. El siguiente caso, 25 por 3, ¿vale? Este valor al cuadrado por 3, 75. Siguiente caso, 36 por 1, 36. Siguiente caso, 49 por 3, 147. Y último caso, 100 por 1, 100. Entonces, la varianza se calcularía sumando cada producto x sub i al cuadrado por n sub i, lo dividimos entre el número total y le restamos la media al cuadrado. Por tanto, la varianza será igual a 32, tenemos que coger todos estos valores y sumarlos, más 75, más 36, más 147 y más 100. Lo dividimos entre la muestra, que son 10, teníamos 10 notas, y le restamos la media, que era un 6, la nota media de esta persona era un 6, pero al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar? Que la varianza será igual, 32, 35, 36, 147 y 100 son 390. Lo dividimos entre 10 y le restamos 6 al cuadrado, que son 6 por 6, 36. Por lo tanto, la varianza será igual a 390 entre 10, 39, menos 36, ¿vale? Esto es 39, menos 36, igual a 3. La varianza vale 3. Ahora vamos a hacer la desviación típica, que es otro parámetro de dispersión. La desviación típica S se representa como la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, la desviación típica sería la raíz cuadrada de la varianza, que valía 3, y la raíz cuadrada de 3, lo calculamos, la calculadora, 1,73. Esa es la desviación típica. Si la desviación típica superase a la media, que no es el caso, la muestra es más pequeña, pero si superase a la media, no sería una muestra representativa. Seguimos con los parámetros de dispersión y vamos a ver ya el último, que es el coeficiente de variación. Se representa con la letra CV y se calcula dividiendo la desviación típica entre la media y multiplicando por 100, por lo que vamos a obtener un porcentaje. Ese coeficiente de variación, como digo, es un porcentaje y representa el porcentaje que representa la desviación típica con respecto a la media aritmética. En nuestro ejemplo, el coeficiente de variación será igual a 1,73, que era la
desviación típica entre la media, que ya hemos dicho que varía 6, y multiplicado por 100, pues el coeficiente de variación es 28,83. Y aquí tendríamos ya entonces todos los parámetros estadísticos que se pueden medir a partir de una muestra.